sal, dice el Señor en esta mañana. Amén. La sal era esencial para la vida, dice, en el antiguo cercano oriente. Se frotaba en la carne con ella para que actuara como conservante y era utilizada por los agricultores para fertilizar la tierra. Amén. La sal, desgraciadamente, en muchos de nuestros países no es buen vista, ¿verdad? Le va a alguien mal, ¿qué decimos? Estás bien salado. Así se dice allá, hermano, también. ¿Verdad? No solamente aquí en nuestro continente, allá también hay supersticiones acerca de la sal. Allá todavía hasta el día de hoy se dice que le ponen sal alrededor de unos templos budistas, chinos y tibetanos, dice, para alejar los malos espíritus, dicen allá. Amén. Dicen de la sal. Mas sin embargo, en la palabra de Dios vemos que la sal tenía un valor muy bueno. Es más, se pagaba con sal, ¿no? Se dice que a los romanos, a los servidores públicos, se les pagaba con sal. Por eso de ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Por la sal. No solamente eso, sino de que Dios ordenó que todo sacrificio fuera salado, ¿verdad? Sin sal, decía Dios en los sacrificios, no me vayan a hacer un sacrificio sin sal. Amén. Es más, se le llamó, ¿cómo se le llamó el pacto? El pacto de la sal. Así se llaman los sacrificios. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, hermanos, utiliza la sal y la utiliza para darnos un sentido tremendo. Amén. Se dice que en el tiempo del Señor Jesús se usaba la sal para ponerla en la tierra para que pudiera ser más, se usaba como fertilizante junto con otros minerales. Y mientras estuvieran juntos ahí trabajaba muy bien, pero a veces había, ¿verdad? Que venía la lluvia. Cuando llegaban las lluvias, dice que el agua lavaba la sal, dejando solo los otros minerales. Entonces, ese es el sentido de que la sal pierde su sabor o salinidad. Amén. Era un problema grave porque la sal era muy importante en los tiempos estos. Entonces la sal se la llevaba el agua y iba a dar a la calle, y ahí dice el Señor, ¿qué pasaba? Era pisoteada, ¿verdad? ¿Estamos siendo pisoteados nosotros en estos tiempos como sal? Si estamos en lugares equivocados, con pláticas equivocadas, participando, ¿verdad?, de lo que no debemos participar, es posible, hermano, que estemos haciendo así, mire, pisoteados. Amén. Dice, perdemos nuestra identidad y nos mezclamos con el mundo. No cumplimos la función que el Señor quiere que cumplamos en esta sociedad. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Bueno, sirve para algo. Dice el versículo, ¿verdad?, al terminar. Sirve para ser hollada por los hombres, para ser pisoteada por los hombres. Y está triste, ¿verdad? Algo así. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, el Señor Jesús le está hablando, ¿a quién le está hablando? Acordémonos de que es el sermón del monte, ¿verdad? Y en el sermón del monte no le está hablando a las multitudes. Amén. ¿A quién le estaba hablando el Señor? A ver, escuela dominical.
a sus discípulos, ¿verdad? Ahí específicamente, a nosotros no había nadie más. Había una multitud ahí, pero dice la palabra del Señor, no me traje las escrituras, pero si leemos anteriormente, dice que viendo la multitud, ¿qué pasó? Subió al monte. Amén, ya está el hermano. ¿Y luego qué más? Vinieron a él, ¿verdad? Sus discípulos, no la multitud. Y luego les enseñaba a los discípulos. Ándele, lo que quería oír era de que específicamente a sus discípulos, no había multitud ahí, la multitud la dejó, ¿verdad? Y es solamente a sus discípulos. Por eso les dice a sus discípulos y a la iglesia en esta mañana: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué pasó? No se puede esconder. No nos podemos esconder. No debemos escondernos. A veces nos queremos perder ahí entre la sociedad, la multitud, sin que sepa nadie nada. Queremos hacer lo contrario. Amén. Pero dice el Señor que no nos podemos esconder. Todos estamos llamados a permanecer claramente visibles, dice el Señor en esta mañana. Como luz, los cristianos irradiamos el Evangelio a un mundo que tropieza en la oscuridad del pecado. Debemos dejar que nuestra fe sea visible y nuestro mensaje conocido. Esto es fundamental para nuestra identidad. Amén. Dice el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿A quién les gusta la luz? A mí me gusta la luz, más que no tan fuerte. Pero es bien importante, ¿verdad? La luz. Una luz, usted se puede dar cuenta, allá hay luz, ¿verdad? Allá está alguien. Yo me acuerdo que cuando íbamos para allá, para el sur, unos caminos solos por allá, y ahí entre las montañas, los montes, se miraba luz. Ya está tremendo una persona viviendo allá. Pero sin luz no nos damos cuenta. Amén. Sin luz, apaguen aquí todas las luces y chocamos unos con otros. Amén. En cambio, con luz, ya vemos, necesitamos luz para encontrar, para ver. Amén. Como cristianos dice que irradiamos el Evangelio a un mundo que tropieza en la oscuridad del pecado. Gloria a Dios. Bueno, dice el versículo 17, hermanos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pienso yo que en la mente de estos discípulos, ellos estaban pensando, si este es el Mesías, hasta aquí se va a terminar, ¿verdad?, la ley. No, el Señor Jesús le dice que no, ¿verdad?, que Él no había venido para quitar la ley. Dice el 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Amén. La ley hasta el día de hoy, ¿verdad?, está vigente. No para nosotros, pero el judío que no quiere nada con el Señor, tiene que llevarla, amén. Tiene que llevar la ley. Y si el Señor viene hoy y nos levanta, los que se queden tienen que llevar la ley. Amén. Y va a pasar más el tiempo y la ley tiene que llevarse todavía para ellos. Gloria a Dios.
El 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Absolutamente nada va a pasar de la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. La ley es palabra de Dios, era palabra de Dios y sigue siendo palabra de Dios. La voluntad de Dios era que el pueblo obedeciera esta ley. Pero a medida que pasaban tiempo, los años, ¿verdad? Como nosotros, no voy hoy, no leo, ¿verdad? Vamos teniendo poco a poco, más en poco, lo que es congregarnos, lo que es leer la palabra. Amén. Lo mismo fueron haciendo los judíos con la ley. La fueron haciendo a un lado, no solamente la fueron haciendo a un lado, le empezaron a agregar cosas, le empezaron a quitar cosas. Amén. Diciendo esto es importante, esto no es importante, así que nosotros como rabinos tenemos autoridad para quitarle o para ponerle. No era así. La ley es la ley, era la palabra de Dios. No tenían por qué aumentarle, no tenían por qué quitarle. Amén. Toda palabra de Dios es santa, hermano, es hermosa. Debemos de tenerla muy en alto, la palabra de Dios. Cualquier palabra.